Una simple conversación y el fandom entero entró en modo investigación. Lo que comenzó como un live relajado entre Jimin y Jungkook terminó provocando una auténtica tormenta de reacciones en redes sociales. Nadie esperaba que una mención aparentemente sencilla a Are You Sure generara tantas teorías, debates e interpretaciones diferentes en cuestión de horas. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió. Desde el momento en que ambos pronunciaron el nombre del programa, miles de fans comenzaron a analizar cada palabra, cada frase y cada comentario, intentando descubrir si estaban adelantando algo importante sobre el futuro. Y aunque la emoción era completamente comprensible, también quedó claro que muchas personas empezaron a sacar conclusiones mucho más rápido de lo que permitía la propia conversación. Porque si hay algo que caracterizó ese momento, fue precisamente la falta de respuestas definitivas. Jimin y Jungkook no estaban sentados frente a una conferencia de prensa. No estaban presentando un proyecto oficialmente. No estaban anunciando una nueva temporada ni revelando un calendario de actividades. Estaban simplemente conversando, hablando como lo hacen habitualmente. Recordando cosas, comentando ideas, saltando de un tema a otro sin seguir una estructura específica. Y justamente ahí nació toda la confusión. Sin embargo, entre todos esos comentarios espontáneos, hubo algo que emocionó enormemente a los fans. Ambos dejaron entrever que siguen pensando en crear contenido juntos. Esa sola idea fue suficiente para despertar una ola de entusiasmo, porque después de todo lo que han vivido en los últimos años, escuchar que continúan considerando proyectos conjuntos fue una noticia que muchos llevaban tiempo esperando. Más aún cuando mencionaron que incluso durante el servicio militar estuvieron hablando, pensando y planeando distintas ideas para el futuro. Ese detalle no pasó desapercibido. De repente, la imaginación del fandom comenzó a dispararse. ¿Qué han estado planeando? ¿Cuántas ideas tienen guardadas? ¿Cuánto tiempo llevan pensando en esos proyectos? ¿Se trata de Are You Sure o de algo completamente diferente? Las preguntas empezaron a multiplicarse a una velocidad impresionante. Y entonces llegó el momento que terminó encendiendo aún más las discusiones. La mención de posibles invitados. Fue ahí cuando las interpretaciones tomaron caminos completamente distintos. Algunas personas entendieron inmediatamente que Jimin y Jungkook estaban sugiriendo invitados para una futura temporada de Are You Sure. Otros, sin embargo, señalaron algo importante. La conversación era tan espontánea y cambiaba tan rápido de tema que no resultaba completamente claro si estaban hablando específicamente del programa o de algún otro proyecto que todavía no conocemos. Y cuanto más se revisa esa parte del live, más comprensible resulta la confusión. Porque ambos hablaban prácticamente al mismo tiempo. Pasaban de una idea a otra. Mencionaban Are You Sure? Después comentaban otros contenidos. Luego hablaban sobre posibles planes. Más tarde aparecía el tema de los invitados. Y todo ocurría dentro de una conversación informal donde las ideas se mezclaban constantemente. Por eso muchos fans coreanos comenzaron a señalar que quizás la discusión sobre invitados ni siquiera estaba relacionada directamente con Are You Sure? Y esa posibilidad cambió por completo el debate.
Porque si los invitados pertenecen a otro proyecto, entonces gran parte de las discusiones que han inundado las redes sociales podrían estar basándose en una interpretación equivocada. Aún así, eso no impidió que las opiniones aparecieran inmediatamente. Miles de comentarios comenzaron a expresar una misma preocupación. No queremos invitados. Are You Sure debe seguir siendo solo de Jimin y Jungkook. La esencia del programa está en ellos dos. Y aunque esas opiniones nacen del cariño que existe hacia el contenido original, también reflejan hasta qué punto los fans están emocionalmente conectados con el programa. Porque la realidad es que Are You Sure nunca fue simplemente un programa de viajes o entretenimiento. Para muchas personas representó algo mucho más especial. Fue una oportunidad de observar a Jimin y Jungkook en un entorno diferente, verlos relajarse, verlos conversar, verlos compartir momentos cotidianos, verlos actuar con naturalidad lejos de los escenarios. Y precisamente esa autenticidad fue lo que convirtió al programa en algo tan querido. Por eso resulta comprensible que algunos fans quieran proteger esa fórmula. Sin embargo, también hay otro punto de vista que merece ser considerado, porque al final del día, los proyectos pertenecen a Jimin y Jungkook. Son ellos quienes imaginan las ideas, son ellos quienes desarrollan los conceptos, son ellos quienes deciden qué historias quieren contar y cómo quieren compartirlas. Y si en algún momento consideran que incluir invitados puede aportar nuevas experiencias, nuevas conversaciones o situaciones divertidas, esa también sería una decisión completamente válida. Además, muchas personas parecen olvidar algo fundamental. La esencia de Are You Sure jamás dependió exclusivamente de que estuvieran solos. La verdadera esencia siempre fue la relación entre ellos, la confianza, la amistad, la comodidad, las conversaciones espontáneas, las bromas inesperadas, la forma en que transforman momentos simples en recuerdos memorables. Y nada de eso desaparece automáticamente porque aparezca un invitado ocasional. Lo realmente importante seguiría estando ahí. Jimin seguiría siendo Jimin. Jungkook seguiría siendo Jungkook. Y ambos continuarían siendo el centro absoluto de cualquier proyecto que decidan realizar juntos. Pero quizás la parte más emocionante de toda esta historia ni siquiera tiene que ver con los invitados. Quizás tiene que ver con algo mucho más grande, con la posibilidad de que todavía existan proyectos que nadie conoce. Porque cuando ambos mencionaron que estuvieron planeando muchas cosas durante el servicio militar, dejaron abierta una puerta enorme a la especulación. Y no hablamos únicamente de una posible continuación de Are You Sure. Hablamos de la posibilidad de nuevos formatos, nuevas aventuras, nuevas experiencias, nuevas formas de trabajar juntos, nuevas ideas que podrían sorprender incluso a los fans más veteranos. Esa posibilidad es precisamente la que ha despertado tanta curiosidad. Porque si algo han demostrado Jimin y Jungkook a lo largo de los años, es que disfrutan explorando cosas nuevas. Les gusta sorprender, les gusta probar formatos distintos, les gusta encontrar maneras diferentes de conectar con el público. Y por eso muchos creen que el futuro podría traer mucho más de lo que imaginamos actualmente. Sin embargo, hay una realidad que no debe ignorarse. Todavía no existe ninguna confirmación oficial. No hay fechas, no hay anuncios, no hay comunicados, no hay detalles concretos. Y eso significa que, por ahora, todo sigue siendo especulación.
Lo único que realmente quedó claro durante el live es que ambos hablaron del tema con entusiasmo, que siguen pensando en proyectos conjuntos, que continúan imaginando nuevas ideas y que todavía hay cosas que no pueden revelar públicamente. Pero incluso con tan pocas respuestas definitivas, la reacción que provocaron fue enorme. Y quizás eso sea lo más impresionante de todo. Ni siquiera fue un anuncio oficial, ni siquiera mostraron un avance, ni siquiera confirmaron una nueva temporada. Y aún así lograron que millones de personas alrededor del mundo comenzaran a debatir, teorizar y emocionarse con las posibilidades del futuro. Eso demuestra el enorme interés que sigue existiendo alrededor de cualquier proyecto que involucre a Jimin y Jungkook. Por ahora, solo queda esperar. Esperar nuevas noticias, esperar anuncios oficiales, esperar más pistas y descubrir si todas estas teorías terminarán siendo ciertas o si ambos tienen preparada una sorpresa completamente diferente que nadie vio venir. Porque si algo quedó claro después de este live es que la historia todavía está lejos de terminar y que cualquier cosa que Jimin y Jungkook decidan mostrar en el futuro ya se ha convertido en uno de los temas más esperados por los fans.